Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Susurros Podcast. Continuamos acá con nuestros episodios de Octubre Maldito. Este octubre donde les estamos trayendo episodios tal vez un poquito más cortos, pero con historias muy buenas y que a la gente le han gustado bastante. Hoy tenemos unas historias bastante particulares, cada vez nos acercamos más a esa noche, ¿verdad? Digamos especial, esa noche de Halloween, esa noche tenebrosa. Y hoy, aparte de las historias, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de las cositas que pasan en octubre, ¿verdad? Porque en octubre pasan cosas, se hablan de portales, se hablan de muchas situaciones. Pero antes de entrar en los temas, mae Walding, gracias por estar acá, como siempre. Muchas gracias, mae, de nuevo un episodio más de este octubre maldito, mae, que yo creo que sí ha estado bastante interesante. Y que recordarles a todos también por ahí que estamos teniendo los lives cada 15 días los domingos, ¿verdad? Para que se vayan y se metan y los vean. Han estado muy interesantes las historias que nos han contado. Y mae, también quisiera recordarles que si se pueden suscribir al canal de YouTube o a todas nuestras redes sociales nos harían un gran favor, de verdad nos estarían ayudando demasiado. Y si nos escuchan por medios de podcast, nos pueden ahí dar sus 5 estrellitas, por ejemplo en Spotify, ¿verdad? Que eso también nos ayuda mucho, recomendándonos a las personas y todo lo demás, ¿verdad? Correcto. Nos ayuda un montón, mae. Pero yo creo que para entrar en el mood, mae, podríamos empezar hablando un poquitito de lo que representa octubre en todos estos temas, ¿verdad? Sí, mae, octubre es un mes bien místico. A mí me da mucha gracia. Porque hay mucha gente, ¿verdad? A veces circulan memes de esperando octubre para ver películas de terror, sí, para compartir memes de terror, paranormales y todo este tipo de cosas. Madre, nosotros no tenemos que esperar octubre, no. Pero en realidad yo creo que nosotros vivimos en un eterno octubre, madre. Sí, pero sí tiene algo muy particular, ¿verdad? Porque lo hemos venido hablando en los especiales que hemos hecho de Halloween y de octubre anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué nace el Halloween? Empecemos por ahí, ¿verdad? Si nosotros nos vamos como a la parte de la historia, ¿verdad? Más allá del All Hallows Eve, ¿verdad? Y la leyenda original, ¿verdad? Que se da en Europa, si no me equivoco, en Irlanda o fue en Escocia, no me acuerdo, mae. No recuerdo. Pero All Hallows Eve, ¿verdad? Empezando por ahí. Sorry ahí si me equivoco con el dato. Pero, mae, desde ahí, no solamente estos pueblos, sino otros, ¿verdad? Ya se habla de que es una fecha en la que se pueden abrir portales, una fecha que se utiliza para cosas negativas, una fecha que también hay gente que la puede utilizar para el contacto con sus muertos también, a pesar de que en otros lugares, como por ejemplo en México, la Noche de Muertos es en otra fecha completamente, ¿verdad? Sí. Hay toda una mística y yo creo que eso hace que sea un mes, mae, donde no sé, tal vez se exalta un poquito más cierto tipo de terror y a la gente tal vez está más expuesta, digamos, a que le pasen cosas, no sé cómo explicarlo. De hecho, bueno, primero que nada, siempre el portal se habla de verdad desde que empieza, en realidad es octubre, pero en realidad que se utiliza más esa energía del 31 al 2 de noviembre. Por el Día de Muertos, por el vórtice que hay en esas épocas de celebrar Halloween, del Día de Muertos, y que se utilizan esos 3 días como para hacer muchísimos rituales, ¿verdad? Que incluso hay una campaña de no regalar gatitos negros en esa época, ¿verdad? Porque los utilizan también para ciertos tipos de rituales que si usted lo ve desde una perspectiva normal, usted dice, hay gente loca haciéndolo, pero si usted lo ve de una perspectiva como lo vemos nosotros, tal vez ya no es tan gente tan loca que lo está haciendo, sino gente que sabe realmente para qué se utilizan este tipo de animales. Sí, tan lindos los gatitos negros, sí, me imagino yo sin mi negrita, mae, que me le hagan algo ahí. Sí, no, hay que tener mucho cuidado con eso en realidad, mae. Sí, mae, yo creo que el ambiente de este episodio va a rondar un poquito alrededor de eso, las historias que les vamos a contar, cosas que han pasado en octubre. Creo que es como la temática general. De nuevo, ya ustedes saben, Walding no me ha contado nada, yo no le he contado nada y vamos a ir viendo cómo van evolucionando las historias. Mae, usted me estaba contando algo antes de empezar que yo no sé si lo habíamos hablado, pero que a usted particularmente con compas le pasó algo, ¿verdad? En una noche de esas de octubre, o fue en Halloween propiamente. Mae, fue prácticamente, bueno, sí, fue la propia noche de Halloween. Recuerdo que era como un miércoles, porque cuando eso estábamos en el cole, la vara fue que nosotros
todos los años, desde que yo tenía como 13, 14 años, teníamos la maña de que nos íbamos según nosotros a buscar a ver qué nos pasaba en la noche de Halloween. Me acuerdo que esa noche, como todo octubre en Costa Rica, ¿verdad? Estaba súper neblinado porque había llovido todo el día. Había un lugar, mae, que nosotros le llamábamos la viña del Señor. Porque era el lugar donde todo el mundo iba a tomar licor, mae, o hacer cosas indebidas, ¿verdad? En pareja. Pero nosotros íbamos simplemente a ver qué había pasado, qué nos pasaba a nosotros, porque en ese lugar sí asustaban realmente bastante fuertes los sustos del lugar. Que incluso yo he contado un par de historias por acá de un 14 de septiembre que vimos varias cosas en la misma noche, mae. Mae, la verdad fue que ese 31 yo me fui con 2 compas nada más, porque a los otros no los dejaron salir de la casa, porque como había llovido y todo, no los dejaron salir. Entonces me fui con Lagartillo y Jet, 2 compitas. Mae, en toda la noche nosotros salimos de la casa como a las 7:30 de la noche. No pasó nada, 9 de la noche ya íbamos de vuelta. Pero en ese momento nosotros íbamos pasando por el cementerio de San Luis. La vara fue que, mae, nosotros retamos a Lagartillo de mae, ¿por qué no se mete a bailar en una tumba? Y el mae, no, mentira, primero el reto fue, mae, vaya, dése una vuelta por el cementerio. Yo voy, pero ustedes tienen que ir. Ok, mae, sí, vaya. Obviamente yo no me iba a meter porque sí, me cagaba, la verdad. ¿Y ahora? Mae, ahorita sí lo haría, la verdad. con una buena lámpara y grabando. Sí lo haría. Sí. La verdad es que, mae, el mae entra porque yo no sé por qué el portón estaba abierto, completamente abierto. Nosotros dijimos, mae, vea, está abierto, que lo que era. Y se está prestando todo para meterse. Sí. El mae entra de primero y nos quedamos Jet y yo afuera. El mae se sube y empieza a bailar en una tumba. Realmente algo bien imprudente, mae. No voy a mentir. Pero en ese momento que el mae está ahí y nosotros estamos entre esa risa nerviosa, como con miedo, mae, de lo que estaba haciendo el mae, y yo le decía, mae, sálgase de ahí, huevón, sálgase de ahí. Y el mae solo se reía y seguía bailando. En un toque el mae se vuelve y está bailando como hacia el fondo del cementerio. Mae, y detrás del mae se levanta una vara blanca, pero como resplandeciente. No era solamente el hecho de que era como un saco que se levantara, sino que era una vara resplandeciente. Se levanta, pasa por detrás de él como a la altura de la cabeza y se mete en otra tumba y se va como hacia la izquierda. Justo en ese momento el mae se vuelve. Yo vuelvo a ver a mi otro compa, Yeto, y le digo yo, mae, ¿qué fue esa vara? Donde yo ni siquiera había terminado de decir esa vara, ya vi donde el mae iba corriendo al otro lado, mae. Entonces yo corrí detrás del mae y le grité al Lagartillo, salga de ahí. Y el mae, Lagartillo, dice que él se quedó nada más así como extrañado, como ¿qué le pasa a ese par de idiotas? Ni cuenta se dio. No se dio cuenta. La hora fue que como al kilómetro yo alcancé a Yeto, mi otro compa, en la escuela de San Luis, y me dice el mae, ¿usted vio esa vara? Y yo, mae, sí, loco, pero Lagartillo, ya cuando lo vimos venía cagado de risa detrás de nosotros. El mae nos dijo, mae, ustedes sí son cagados, yo vi esa luz, pero eso que pasó era un carro. Y yo, mae, nosotros corrimos en esa dirección, no era un carro. Mae, sí, yo vi el carro, no sé qué, no había un carro. Le digo yo, mae, ¿usted realmente vio el carro donde iba? Y me dice, no, pero vi las luces. Entonces era un carro. Y yo, mae, loco, no era un carro. Ya logré calmar a Yeto. Ya el Lagartillo y yo nos vinimos para nuestra casa. Mae, vivimos cerca, si acaso 100 metros uno del otro. Yeto sí vivía por la escuela de San Luis. Entonces el mae lo que hizo nada más fue que cruzó la calle, corrió hasta su casa y ya se metió. Ese día, mae, yo venía hablando con el mae y el mae venía diciéndome, mae, no, es que era un carro, yo vi las luces, eso era un carro, no era nada malo, no era nada raro, ustedes están locos. La verdad es que cuando el mae se mete en dirección a su casa, que es como una entradita en el puro centro del barrio, digamos, mae, me dice, mae, espérese aquí un toque porque así me da como taquillo bajar solo. Yo dije, dele.
donde el mae va pasando por cierto lugar donde había un lote baldío, empezaron a lloverle así, sin mentirle, a lloverle naranjas. Esto como a las 11 de la noche ya. Empezaron a lloverle naranjas, pero eran un montón que pegaban así en un muro de una casa. Y el mae nada más se cubría y ya cuando pudo, corrió hacia la casa de él. Ya donde yo vi que el mae se desapareció, yo corrí hacia mi casa, llegué, me dormí. Al otro día me levanté para ir al colegio. Mae, cuando yo ese día me fui por la parte, digamos, para llegar al colegio de mi casa, les cuento así porque es parte de... Yo nada más tenía que bajar 50 metros y estaba en la entrada principal del cole. Pero ese día me fui por arriba, solo para pasar por Lagartillo. Cuando el mae llegó, me dice, mae, es que verás qué raro. Yo, ¿qué pasó? ¿Usted vio las naranjas anoche? Y yo, sí, mae. Me dice, mae, no hay nada. Yo, ¿cómo no hay nada? Y nos fuimos a ver. Realmente no había nada. Mae, era temprano, 6:15, 6:20, una cosa así. No había nada completamente. Sí, es una situación que, Dima, es imposible, digamos, que alguien estuviera lanzando algo, a menos de que fuera una broma, uno dice que lo recogieran y todo, pero... de hecho, nosotros pensamos que eran unos vecinos del otro lado, pero después preguntamos, mae, ¿ustedes hicieron esto? No, mae, anoche mi mamá no nos dejó salir porque había llovido todo el día. Sí. Fueron dos cosas que pasaron en la misma noche de Halloween, súper extrañas en realidad, que no le encontramos una explicación. Mae, yo creo que es que, bueno, quién sabe ahora, porque mae, antes cuando los barrios, todavía los chamacos de los barrios, mae, había más esos grupillos ahí, ¿verdad? De compas. Mae, todavía yo creo que aquí el tema de Halloween no ha pegado tan fuerte, ¿verdad? Como en otros lados, como en Estados, digamos, de que los chamacos sí salen a... Digamos, aquí no hay tradición de ir a hacer los dulces, recoger dulces y esa vara, pero, mae, si hay un mood de los chamacos de contar varas de terror y todo. Yo no, ahorita de memoria no recuerdo que me haya pasado algo, pero yo sí recuerdo que cuando llegaban esas épocas, uno con los grupos de compitas, porque mi barrio era igual, uno se reunía ahí a contar historias, se reunía a ver varas de terror, se reunía ahí, ¿verdad? Sí tiene como una mística, aunque uno tal vez tenga una latitud que no se celebre de la misma manera, ¿verdad? Sí, claro, man. Y bueno, está ahí como interesante para arrancar este episodio. No sé si le parece, yo tengo un par de historias, no son muy largas, pero puedo empezar con una y después le damos paso a otra. Dele, ok, vea. Las historias que yo tengo, hoy les vamos a contar historias de cosas que pasaron en octubre, ¿verdad? Para ir entrando en ese mood. Como les dijimos, esta historia pasa en una casa a una persona que vive solo, que de cierta manera se ve independizado. Entonces ese terror que esa persona tenía, viviéndolo solo en su casa, imagínense más, ¿verdad? Todavía. Entonces, esa historia le pasa a un muchacho que nos dice lo siguiente. Él, donde él vive, ¿verdad? Sí, se celebra un poquito más fuerte el Halloween, un poquito diferente a lo que se hace al menos aquí en Chepe, en Costa Rica. Él nos dice que era su primer Halloween viviendo ya solo. Él se había independizado, ¿verdad? En su propia casa, ya un poco lejos de donde vivían sus papás, que vivía en una casa pequeña, que era una casa esquinera, incluso nos dice, con un tipo como de sótano tras de eso, no un sótano propiamente, pero que tenía unas graditas donde él podía como bajar a una especie de cuarto que había, que no tenía planta alta, era una casa no muy grande, ¿verdad? Que era prácticamente de un solo piso, y el mae incluso hasta nos confiesa que los propios tatas le ayudaron a pagarle y a conseguirla para poder independizarse. Que la historia que le pasa a él, ¿verdad? En ese Halloween ya le sucede pasada las 11 de la noche, ¿verdad? Que eran las 11, él estaba en la sala viendo peliculillas de terror cuando escucha que alguien toca en la puerta, ¿verdad? Llegan y le tocan la puerta. Él se levanta para abrir, ¿verdad? Pero se detiene a pensar, suave. Hasta ahora, ¿quién puede ser? ¿Verdad? La casa de él nos cuenta que sí tiene un corredorcito y todo, etcétera, pero que la puerta sí se puede acceder, ¿verdad? De cierta manera, como para poder tocar, no tenía timbre. Entonces él se extraña un poco porque son las 11 y ¿quién va a estar a esta hora en la calle? Bueno, nos dice que como no quedaban niños, que no había nadie ya pidiendo dulces, que nada de esas cosas, ¿verdad? Que se podían ver. Así que lo primero que pensó es que podía ser algún tipo como de broma o alguien molestando, porque esas cosas abundan, como estábamos contando, ¿verdad? Entre
entre chamacos especialmente, que alguien también, ¿verdad? Estaba haciendo como el típico que le tocan al timbre y corren, como él no tenía timbre, que tal vez le estaban tocando la puerta, ¿verdad? Y se estaban escondiendo, etcétera. Que él espera unos momentos, se asoma por la ventana, se fija como hacia el corredor, ve la parte delantera, todo lo de la casa, no hay nadie, ¿verdad? Entonces dice, ok, confirmado, me están haciendo una broma, a esta hora es muy tarde, tienen que ser algunos chiquillos, alguna cosa así. Se vuelve a sentar, no le da mucha importancia, y cuando él se sienta, está acomodándose nuevamente, le vuelven a golpear la puerta, ¿ok? Y él simplemente lo que hace es como se cabrea y les dice, váyanse, ¿verdad? Ya, molesto, ahorita no estoy de humor para que me estén haciendo esas bromas, ¿verdad? Pero en lugar de irse, se hace un silencio y empiezan a golpear la puerta, ya no como con los nudillos, sino como con más fuerza, ¿verdad? Casi que empujando la puerta. Ya no era un simple, ¿verdad?, toquecito. Entonces el mae ahora realmente estaba muy enojado. Se levanta de un brinco, corre y abre la puerta de golpe. No había nadie. Nos dice que se devuelve un poco, agarra los zapatos, se mete los zapatos y empieza a revisar el frente de la casa, que tiene unos arbolitos, revisa incluso como que nadie se haya subido, revisa como por donde tiene el carro parqueado. Nada, no hay nadie en la calle, está vacía la calle. Ya el mae dijo, no voy a responder más si me están jodiendo, no voy a responder, ya no les voy a seguir el juego. Entonces entró, cerró nuevamente la puerta, dice que en la puerta, bueno, le puso seguro, le puso llave y tiene el típico botoncito este que uno le puede apretar para asegurar el llavín, le pone seguro. Incluso se va para su cuarto, él tiene otra televisión ahí, sigue viendo televisión en el cuarto, también cierra la puerta y le pone seguro. Se pone a ver televisión en el cuarto, pero nos dice que incluso con la televisión encendida en su cuarto, que el cuarto es una casa pequeña, como nos contaba, no estaba tan lejos, digamos, como de la sala comedor, ¿verdad? Que incluso con el tele encendido, él podía seguir oyendo de nuevo los golpes en la puerta principal. Y oía que le tocaban y le tocaban y le tocaban la puerta y tocaban la puerta, de golpes casi hasta rítmicos, como si llevara un tipo de patrón, insistentes, necios, que el maestro estuvo a punto de llamar a la policía, pero que pensó que eso solo haría, ¿verdad?, que los chamacos después regresaran y que le agarraran con él, que le tiraran algo a la casa, que le tiraran huevos a la casa, ¿verdad?, como cuando los chamacos hacen este tipo de bromas y le agarran con algún vecino. Y que los golpes continuaron, pasó una media hora, 45 minutos, era desesperante, no sabía qué hacer. Pensó que tal vez el mae incluso, ahora como está la moda de YouTube, estos maes quieren una reacción mía, quieren que yo salga y me están grabando, algo están haciendo. Decidió no salir y aguantó porque seguían los golpes. De pronto el mae se queda dormido, dice que no se da cuenta, que incluso se quedó dormido con el tele encendido. El tele no se apagó ni nada, hasta que de golpe se vuelve a despertar, pero muy fuerte oye algo y los golpes lo vuelven a despertar. Revisa su reloj que tiene como al lado de la cama, eran las 2 de la mañana. La historia nos lo empezó a contar a las 11 de la noche, cuando empezaron los golpes, eran las 2 de la mañana ya, y dice que lo primero que pensó es, entre dormido, que no podía creer que esos niños siguieran ahí, que era imposible. Apagó la televisión y empezó a escuchar atentamente. Más que a esa hora no hay ruido, a ver qué más podía estar pasando. Y dice que de un pronto a otro le siente como si el corazón se le hubiera parado, porque detectó algo. El cuarto de él es un poquito grande. Los golpes, la televisión no lo dejaban escuchar bien, pero los golpes no estaban viniendo de la sala. Los golpes eran en la puerta del cuarto de él. Nos dice que en ese momento ya él estaba muy despierto, se despabiló completamente, estaba asustado, y que él escuchaba los golpes y vio cómo trataron de abrir la puerta desde adentro. Es de estas puertas internas, ¿verdad?, que son de bolita, como la que nos han abierto aquí nosotros en el estudio en algún momento. Varias veces. Y que él vio incluso cómo trataba de abrir, pero recordemos que él había puesto el seguro, ¿verdad? También.
Y que en ese momento él comprendió, ma, esto no son niños, esto no es una broma. No sabía qué hacer y el corazón se le empezó a acelerar porque pensó, hay alguien metido en la casa y quiere entrar al cuarto. Ma, no sabía qué hacer. Estaba viendo cómo reaccionaba, trató de buscar algo como para defenderse, no tenía. Y de repente se le ocurrió una idea que era muy arriesgada. El mae tenía un parlante Bluetooth, digamos, algo grande en el cuarto. Era bastante potente y el teléfono siempre se le conectaba automático. Decidió prender el parlante Bluetooth, decidió abrir alguna página, YouTube o algo, y buscar algún efecto de arma. Y le da a reproducir con todo el volumen hasta arriba. Suena un balazo seco, hasta él mismo dice que se sobresaltó de lo fuerte que puso el volumen del parlante. Sonó uno y lo paró, y que inmediatamente les gritó: Tomás, esa vara es solo un aviso, salgan de mi casa ya. Y que ya agarró valor de nuevo, se paró frente a la puerta, no sabía qué más hacer y la abrió de golpe, porque él escuchó después del efecto que puso como pasitos que se hubieran movido de la puerta justamente de él, eso que usted los oye a lo lejos, que se van alejando porque el piso de él era de madera, como si se hubieran movido hacia la puerta principal, y él escuchó otros como al cuarto que está a un lado, que es parte de la cocina, donde él tenía otra entrada, digamos, hacia otra parte de la casa y hacia esa zona. Escuchó que se separó, y justo cuando abre la puerta, madre, no hay nadie. El madre estaba bien asustado. Dice que no tenía nada para defenderse. Lo primero que agarró fue un adorno, alguna vara pesada que tenía como en una mesita a la par de la entrada de su cuarto para defenderse. Se acercó a la puerta, la mueve, está con seguro. Se va como a la cocina a ver la otra puerta que daba como hacia un patio a esta zona externa. La puerta está cerrada. El mae no sabía, de verdad, ya más qué hacer. Se estaba volviendo loco. Se lo estaba imaginando. El mae dice que no podía estar soñando, que él vio la perilla moverse, que toda la madrugada estuvieron molestándolo. Resulta que, bueno, él dice que decide llamar a la policía porque él está 100% seguro que alguien había estado en su casa, y que a pesar de que él en ese momento no tenía cámaras ni nada, si alguien ingresó, ellos podían revisar, de verdad. Aunque era muy extraño porque él también había recordado que él había limpiado un poco su casa antes, no habían huellas, no había alguna pisada, algo que delatara que alguien se había metido, o habían sido muy sigilosos, o quién sabe. La cosa es que, bueno, se encierra en el cuarto nuevamente, llama a la policía. Tan pronto termina la llamada, corta, espera, le dice que van a enviar a alguien. Realmente nos cuenta que la policía nunca llegó. Típico de algunos lugares, ¿verdad? Llama uno a la policía y cuando uno se ocupa no aparece, es lo primero que él piensa. Se queda en silencio y los golpes en la sala volvieron. Eran ya las 3 y pico de la mañana, y que lo único que hizo fue esperar el amanecer para ver si todo se calmaba. Eso a este mae le pasó esa noche de Halloween. Qué loco, mae, porque es que una vez, casualidad, 2 veces, puede ser alguien molestando, pero ya toda esa noche que lo están molestando. Y más que el mae prácticamente está en una casa nueva, no conoce nada, no sabe qué pasó en el lugar. Sí, mae, a mí esa historia me produjo un toque de terror y de tensión, porque claro, cuando ya usted está en su cuarto, esa es la parte que a mí me da más miedo, mae, porque yo digo, si alguien se metió, uno dice, a veces hay que tenerle más miedo a los vivos, pero que él salga y que no hay signos de que alguien haya abierto, ¿qué piensa usted? Hey, mae. Hemos hablado varias veces de que esas varas pueden ser incluso reflejos o ecos que se quedan ahí guardados dentro de las casas. Entonces, como le digo, es una casa nueva que el mae está rentando y no sabe si algo pasó ahí de ese tipo y lo que está escuchando realmente es un eco. Sí, mae, pero
la puerta, la perilla. Sí, de que lo haya visto. Es que no me refiero a un eco solo de sonido, sí. ¿Verdad? Me refiero a un eco de lo que sucedió en el lugar, mae, de que al rato y asesinaron a alguien en ese lugar, mae. Sí, quién sabe, mae. A mí esa historia me parece bien interesante porque el mae, no sé, cuando reacciona, cuando hace lo de poner el efecto, el oír pasos, hasta ahí, cuando yo la leí la primera vez, yo dije, mae, si alguien le quería hacer daño a este mae, ¿por qué si fuera algún tipo de eco, al mae tratar de defenderse, algo va a huir, digamos, por así decirlo, mae? Es que para mí tiene mucho más de dónde sacarle. Sí, es que pensaríamos que también es algo real, que alguien con una llave o lo que sea, pero es que igual cuando está este seguro puesto, no se abre con una llave. No da vuelta. No. Sí. Está bien loco, man. Esa historia me recordó, yo creo que ya lo había contado aquí también. Ahí me disculpan porque es que a veces hablamos de tantas cosas que a mí se me va. Sí. El día que yo estaba con insomnio y que me levanté a comer algo, una galleta o algo, y donde estaba agarrando la galleta sonó en la puerta ta ta ta. Creo que con Rick también lo hablamos un poco de eso. Sonó ta ta ta, los 3 golpes. Y yo lo que hice fue que fui, abrí la puerta y le dije, lo que hay aquí no va a entrar porque esta es mi casa y no tiene potestad de entrar. Cerré la puerta y me metí al cuarto y yo dije, mae, si esa vara suena de nuevo me cago, la verdad. Pero no, mae, fue como algo súbito ahí. Sí, algo de un pronto a otro que sonó, mae. Pero sí hubo como esa tensión rara, mae. Claro, mae, definitivamente, más uno estando solo. Mae, sí. Pero bueno, mae, ahí dejamos esa historia. No sé si usted quiere continuar con otra. Mae, sí. Voy a contarles una historia, mae, que esta historia me la encontré en internet, mae. Me gustó mucho realmente porque no es algo paranormal, sino más de un terror real, pensaría yo, ¿verdad? Esta historia se llama El Silbido y la voy a leer textualmente porque siento que es como más nos podemos meter en el mood, creo yo. Dice, esta historia fue en octubre, hacia finales de mes, cuando todo sucedió. El aire se volvía más frío, las hojas crujían bajo mis botas y el bosque parecía estar en pausa antes del invierno. Yo estaba agotada de la ciudad, los semáforos, el ruido, la rutina. Decidí tomarme un fin de semana largo para irme al bosque, acampar sola, sin señal, y lo que muchos consideran una locura, yo lo veía como mi refugio. Conduje durante horas hasta el amanecer. Mientras tanto, el paisaje se transformaba. Los árboles tomaban tonalidades rojizas, amarillas y marronas. Las hojas secas crujían con cada ráfaga de viento. Dejé el coche en una vereda apartada, con la luz del sol cayendo ya oblicua entre las copas de los árboles. Caminé con mi mochila, brújula y mapa hacia el interior del bosque. Caminé varios kilómetros hasta alcanzar un claro donde monté mi tienda lo más discreta posible. Hice una pequeña fogata que apenas caldeaba el ambiente helado de octubre. Los primeros 2 días transcurrieron en una calma casi sagrada. Las caminatas entre árboles dorados, observar ardillas, recolectar algunas bayas para el desayuno, y por la noche el viento susurraba entre las ramas y yo me sentía como si hubiese recuperado algo que había perdido hace mucho. El tercer día amaneció muy nublado, con una niebla ligera que se colaba entre los troncos. Decidí ir a pescar a un lago que marcaba el mapa como relativamente cercano. Caminé cerca de 1 kilómetro entre pinos, atravesando parches de hojas húmedas y ramas crujientes. Llegué al lago. El hielo era apenas una fina capa y el agua susurraba bajo de ella. Hice un agujero con la herramienta que llevaba y luego de unos minutos sentí que algo picó. Tiré con paciencia y saqué un pez de buen tamaño. El ambiente estaba tan silencioso que incluso podía oír el latido de mi propio corazón. Me sentía muy extraña, con una tensión sobre mis músculos. En lugar de regresar al campamento para prepararlo, decidí limpiarlo allí mismo para luego llevarlo y cocinarlo con calma en mi refugio. Mientras cortaba el pescado, cometí un par de cortes pequeños en mi mano. Pero más allá del error, algo en mis sentidos comenzó a molestarme. Un sonido lejano, sutil pero persistente, que no pertenecía al bosque.
Al principio lo confundí con el viento entre las ramas o algún pájaro, pero luego el agudo silbido tomó forma humana, una melodía tenue y monótona que resonaba en el aire. Traté de ignorarlo y volver a concentrarme en el pescado, pero cuanto más trabajaba, más insistente se volvía ese silbido. Mi respiración se aceleró y me obligué a levantar la mirada. ¿Quién anda ahí?, murmuré. No hubo respuesta. Golpeé la tabla que usaba para limpiar el pescado con frustración. ¿Puedes dejar de silbar, por favor?, grité con rabia. El silbido cesó de inmediato. El bosque quedó en un silencio absoluto, tan profundo que parecía absorberme. Sentí un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal. Guardé todo mi equipo apresuradamente y emprendí el regreso al campamento. Avancé por senderos apenas visibles, rodeado de sombras largas y árboles que se inclinaban como garras. A unos 100 metros de mi tienda vi algo sobresalir entre la neblina y la maleza, una masa grande y oscura. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte, y lo que se reveló me heló la sangre. Era un alce muerto, impecablemente disparado en el ojo, como si alguien hubiera tenido una puntería precisa. Su cuerpo estaba fresco, con restos de sangre casi negra, que contrastaba con las primeras nevadas o escarchas que ya comenzaba a aparecer en algunas zonas. Y su ojo, esa mirada fija y vacía, parecía observarme, como si no estuviera muerto del todo. No esperé más, corrí como nunca lo había hecho. Las ramas me golpeaban, mis piernas ardían, el frío mordía mi piel. No sabía con certeza hacia dónde iba, solo que debía fluir. Finalmente, después de un tramo confuso, la vegetación se abrió y vi la carretera al frente. Vi mi coche a cierta distancia, como un faro de esperanza. Alcancé el vehículo y lo arranqué, dejando atrás los árboles y ese silencio mortal. Conduje hasta encontrar el primer motel. La habitación me pareció un santuario temporal. Encendí la televisión y aunque no veía nada, ya que mi mente estaba demasiado alerta, el silencio de afuera pensaba en mis oídos. Al día siguiente, aún bajo el efecto del miedo y la falta de sueño, contacté al guardabosques de la zona. Le relaté lo sucedido, el silbido, la pesca, el alce, mi huida. Al principio me miraba con escepticismo, pero aceptó acompañarme al bosque para verificar, pero le dije que no iría sin que él estuviese armado. Él asintió. Fuimos en un cuatrimoto, yo detrás de él congelada por dentro. Llegamos a una zona donde la nieve y tierra estaban mezcladas, rastros de arrastre. No estaba el cadáver del alce, pero la sangre estaba allí, y una huella clara de que algo pesado había sido trasladado desde ese punto. El guardabosques me preguntó dónde estaba mi campamento, y señalé de la dirección del rastro. Él frunció el ceño. Dijimos poco más y emprendimos el regreso. Esa misma noche recibí una llamada del guardabosques. Su voz era muy grave. Me dijo que habían hallado mi tienda. No estaba destruida, pero alguien la había cortado con un cuchillo. Porque la lona tenía cortes recientes y precisos. Y lo peor de todo, todas mis pertenencias estaban allí, pero recubiertas con la sangre del alce. Algo que me daba asco completamente imaginar. Le pregunté si podía recuperar algo. Me advirtió que no lo hiciera, que era mejor dejarlo como está. Me dijo, no las quieres de vuelta. Están impregnadas de eso. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. Solo vigilaré la zona. No he visto ni oído algo así en mi carrera, lo siento mucho. Y eso fue todo. No hubo más explicaciones ni rastros de quién pudo haber sido ese silbador. Con el paso de los años he tratado de encontrar lógica. Un cazador que quiso asustarme, un psicópata con fijación en los bosques. Un amigo me imaginó que era un Mositud, un carnicero del bosque que acechaba en la neblina otoñal. Nunca supe porque no escuché el disparo. El silbido fue fresco en mi memoria, claro, persistente como si estuviera allí al lado, pero fue real. Desde ese fin de semana de octubre, que fue muy sangriento y silencioso, tengo solo una certeza: jamás en mi vida volveré al bosque sola. Mae,
Me acabo de acordar de algo. Bueno, aquí fue un silbido, que es como lo que detona primero, no sé, como algo en la cabeza tal vez de la persona. Sí. Pero hay leyendas que hablan no de silbidos, bueno, de silbidos también, pero de gritos o de cosas que quieren engañar a la gente en bosques. Como los skinwalkers o los wendigos también. También lo extraño es el bicho muerto, ¿verdad? Sí. Y tan preciso. Lo raro fue que, lo que ella dice, encontraron el bicho después en la tienda, bueno, en el lugar donde ella tenía el campamento, pero destrozado completamente. Sí. ¿Qué sería lo que se lo llevó? Sí, porque esos bichos son enormes. Sí. Sí. A mí lo primero que me llama la atención y por qué, creo que es en el siguiente episodio, yo les voy a contar una historia de un bosque, pero tica. Okay. Donde pasa algo con un sonido que lo que hace es, hay muchas teorías. Unas es que son para perder a la gente, para atraer presas. Otra es que para que usted cuando responda la cosa, para no adelantarles y darles spoiler, lo busque a usted para cazarlo. Ahí luego se las voy a contar. Entonces cuando usted lo estaba narrando se me venía completamente a la mente este tipo de leyendas, mae. A ver, sí, yo pienso en un bicho. Una persona no pudo haber sido, por más que tenga algún tipo de herida tan precisa en el ojo, me parece que dice. Sí. No, mae, algo tuvo que haberlo. No solo eso, una persona no va a mover un alce que puede llegar a pesar 350, 400 kilos, mae. Así como así. Sí. Mae, bueno, y en los bosques, en las montañas, mae, hay muchas cosas que uno no se imagina. Y Pues eso sí. deriva a muchas historias muy tuanis. Sí, de hecho, mae. Ok, mae, voy a contarle otra historia. Igual que sucedió en octubre para seguir con la dinámica. Y esta también es relacionada a una casa, ¿verdad? Pero esta le pasa a una persona sola. Sí vive con más familia, pero la familia no le cree hasta que le pasa a una de las personas que vive con la persona que nos envía la historia. La historia se da cuando esta persona era más joven, ¿verdad? Era, digamos, un niño, podríamos decir casi. Y nos pone en un contexto de que ellos tenían una familia muy grande y vivían en una casa muy grande, ¿verdad? Esta historia no es una historia reciente, es una historia un poquito más antigua, ¿verdad? Antes las familias, ya sabemos, ¿verdad? Acostumbraban tener, ¿verdad? No sé, un montón de huilas, 6, 7 chamacos. No había tele. Entonces sí, esta historia le pasa a uno de los niños de la familia. Y pasa muy curioso como con la historia anterior, en una casa que era nueva. ¿Okay? Y eso, mae, antes de empezar con la historia, yo me pongo a reflexionar, mae, es que cuando usted se mueve a un lugar, ¿qué pudo haber pasado en ese lugar? ¿Qué gente pudo haber vivido ahí? ¿Qué energías pudo haber tenido esa gente? ¿Qué otras personas pudieron haber ingresado, mae? Yo creo que los lugares siempre se cargan muchísimo. Ok, voy con la historia. Nos dice que bueno, esto le sucede a él cuando era muy joven, ¿verdad? Era un chamaco, digamos, no era un niño, ya podía andar como por su adolescencia. Dice que ellos acaban de pasarse a esta casa nueva. Era una casa bastante grande que era en las afueras de la capital de donde ellos vivían, en un área que podría considerarse rural, con menos vecinos, más espacio entre las casas, etcétera, etcétera. Que esto le sucedió primero la noche de Halloween, pero que luego en la historia vamos a ver que volvió a suceder unos días después. Me llama a mí la atención que de nuevo es algo que pasa el 31. Nos dice que era la noche de Halloween, ¿verdad? Ellos se habían pasado recientemente, sus papás, 4 hermanas, un hermano y él eran, ¿okay? Estaban desempaquetando cosas en los nuevos dormitorios, ahí acomodándose y demás. Apenas habían terminado y estaban conversando un poco ahí en familia de lo difícil que era dejar
cosas en otro lugar. Ellos se movieron de una parte más céntrica a una parte más rural, como nos decía, buscando un poco de tranquilidad y buscando un poco, ¿verdad?, cambiar de aires. Entonces estaban hablando de eso en familia, lo difícil que iba a ser dejar amigos, los papás cambiar algunos trabajos, escuelas, etc. Cuando la mamá les pide y los llama que les ayuden con algunos quehaceres domésticos, ¿verdad? Era una casa bastante grande y como estaban nuevos hay que empezar a limpiar y hacer cositas en la casa. Que él ya estaba agotado porque eran las 11:30 ya por ahí de la noche, y ya prácticamente iban terminando con lo que tenían que hacer. Él ya había terminado su parte, ¿verdad? Recuerda que esa noche ellos no salieron a ver nada de Halloween ni nada de esto porque estaban ocupados. Ya el bullicio de todas estas actividades que podían haber, digamos, ya de por sí era un lugar con pocas casas y menos, ¿verdad?, después de esa hora. Lo bueno es que estaban con los hermanos y lo estaban pasando bien. Entonces hasta ahí nos está contando que todo va normal en esa noche. Nos dice que bueno, tenía tareas y después de que las termina, ahí sí, cansado, a esa hora se va para su cuarto. Que mientras él se acostaba y se acomodaba y estaba tratando de descansar, dice que escuchó como pasos en el pasillo que está en un piso, digamos, más arriba. Él nos explica que la casa era bastante grande y nos dice que tenía 2 pisos, pero que también tenía lo que podían llamar como un tipo como de tercer piso, que no es un piso realmente, sino era como un tipo ático que estaban utilizando como un cuarto adicional, ¿verdad? De estos que hay unas graditas que uno puede bajar y arriba hay pues suficiente espacio. Entonces que eso lo habían utilizado como un cuarto adicional y que las gradas las habían dejado fijas, ¿verdad? Eran bastantes en la familia, como él nos contaba. Dice que al oír los pasos estos arriba, muy muy fuertes, él pensó que había sido su otro hermano o tal vez alguna de las hermanas, así que se levantó, se quitó la cobija para gritarles que ya, hey, dejen de molestar, déjenme dormir, ¿verdad? Estoy cansado. Pero cuando él hace eso, no hay nadie. Dice que se percató y se dio cuenta que es como si no hubiera habido nadie arriba. Que corrió a la parte de abajo de la casa donde los papás, porque cuando él estaba bajando y caminando por el pasillo donde están los cuartos, se sintió extraño, se sintió mal, decide bajar. Están los papás, las hermanas y el hermano, todos estaban abajo todavía. Era tardísimo, pero seguían ahí. Les preguntó que si alguno de ellos había subido a algo, si alguien había hecho algún tipo de ruido, y todos respondieron que no. Entonces ahora sí él estaba asustado, porque lo que él escuchó fue muy contundente, de verdad, como si alguien hubiera estado caminando. Dice que son pisadas casi como cuando un adulto grande camina, ¿verdad?, en un segundo piso. Él intentó convencerse de que solo había sido la imaginación y que bueno, lo dejó pasar. Trató de descansar, que realmente estaba muy muy cansado por la mudanza y por todo lo que habían hecho. La cosa es que nos dice que vuelve a su cama, pero que ahora era muy raro porque estaba helada, estaba fría, congelada, que tuvo que ponerse un suéter y hacía mucho frío para dormir. Él cuando salió del cuarto no estaba así. Aún así se acuesta a dormir, se cobija. Se vuelve a despertar casi que una hora después, 12:30, 12:45 de la mañana. Cuando ya todos ahora sí estaban dormidos, todo estaba a oscuras. Escuchó un golpeteo muy fuerte que parecía venir de uno de los cuartos del pasillo a la derecha, que nos dice que es el cuarto de los papás. Y él escuchaba ese golpeteo y lo escuchaba, ¿verdad? Lo primero que pensó es, ok, tal vez el hermano o la hermana, es un lugar nuevo, se querían levantar al baño, se querían levantar a algo y tenían miedo o estaban teniendo alguna pesadilla, alguna cosa, y alguien estaba tocando la puerta a los papás y, ¿verdad?, tenía miedo de estar solo. Nos dice que no, que él estaba equivocado porque no pasó así, y ya nos va a contar por qué. Los golpes continuaban y eran golpes muy fuertes.
Él no podía dormir, ya habían pasado varios minutos, se había despabilado. Así que decidió ir a revisar. Salió al pasillo nuevamente. No hay nadie. Los golpes se detuvieron en el momento que él sale al pasillo. Se queda viendo la puerta durante unos segundos. A la puerta esta donde él cree que estaban sonando los golpes. Y no, volvió a su cuarto. Pasaron solo unos cuantos minutos. Estaba tratando de conciliar el sueño y los golpes comenzaron otra vez. Ahora sí, el mae estaba paralizado completamente del miedo, porque ya él se había fijado y se había revisado que realmente no había nada ahí. Intentó dormir, pero no podía. Trató de hacerse loco, no podía. Se tapaba con la cobija, no podía dormir. De repente, él escuchó como la puerta de su cuarto crujió. Él había cerrado, pero no le había puesto seguro. La puerta tenía un sonido particular. Creo que la mayoría de puertas, ¿verdad?, tienen algún chirrido o alguna cosa que ya uno se aprende e identifica, ¿verdad?, que esa es la puerta del cuarto. Que aún así en la oscuridad él identificó que era el sonido de la puerta del cuarto, como si alguien la estuviera abriendo muy lento, ¿verdad?, y la está empujando. Estaba tan oscuro que no sabía qué hacer, no sabía quién era, y simplemente de nuevo volvió a gritar: ¿Qué demonios están haciendo? Ya déjenme dormir, dejen de hacerme bromas, ¿verdad? Pensó que eran algunos de sus hermanos. Una familia tan grande, muchos hermanos, bromas van, bromas vienen, ¿verdad? Y en una casa nueva. Entonces empezó a escuchar pisadas acercándose a su cama. Pensó de nuevo que por el peso podía ser alguna de sus hermanas, por cómo se escuchaban las pisadas, hasta que se giró de lado y vio. No eran las hermanas. Dice que junto a su cama había una figura alta de al menos 2 metros, oscura. No le veía ninguna forma particular. Sintió que quería gritar, voz ahogada, típica, ¿verdad?, como cuando se da con una parálisis del sueño. El miedo lo hizo paralizarse en ese momento. La figura se inclinó lentamente hacia él, tratando como de tocarlo o hacer alguna cosa, y con una voz muy penetrante, nada más él escuchó como que le dijo: Aquí. Fue ahí cuando ya como que se destrabó, gritó a todo pulmón, se pudo mover, se pudo enderezar. Inmediatamente los padres, ¿verdad?, salieron, se oyen, vienen corriendo, se meten al cuarto, encienden la luz, y en el momento que encienden la luz no hay figura, no hay nada en el cuarto, nada. El maestro estaba que se le salía el corazón. Dice que le cuenta a todos llorando, ¿verdad?, los golpes, los pasos que escuchó, la figura. Los hermanos estaban en la puerta, ¿verdad?, viéndolo como con cara de loquito. Los papás, dice que estaban ahí tratando de consolarlo, que él le preguntó a sus papás que si ellos habían escuchado los golpes en la puerta de su cuarto, que es muy raro, que por qué no salían, que por qué no atendían a la puerta. Ellos dijeron que no habían escuchado nada en toda la noche desde que se fueron a acostar. Todos lo miraban incrédulos. El mae nos dice que a pesar de que él era, ¿verdad?, digamos, un chamaco que era adolescente y todo, que él sabe que no estaba soñando, que no se estaba imaginando nada. Y al final nos cuenta que pasan los días, las cosas vuelven a sentirse un poco normal. Digamos que el incidente pasa. Una noche posterior a eso, nos dice que una de las hermanas ya había hecho nuevas amigas, ¿verdad?, en el nuevo lugar donde estaban viviendo. Invitó a varias de ellas a quedarse en la casa y hacer, ¿verdad?, la típica pijamada de chiquillas, videojuegos, etcétera, ¿verdad? Ella compartía uno de los cuartos con otra de las hermanas menores, pero que ellas son muy diferentes. Que la hermana menor como que no quería estar con tanta gente, con las otras chiquillas que estaban ahí, entonces decidió dormir en el cuarto de él esa noche y dormir en la cama de él, mientras que él iba a dormir como en un típico ahí colchoncito de esos delgado, medio viejo, que puso al lado. Él era un poco mayor, entonces decidió dormir en el piso. La cosa es que conforme avanzó la noche, todos se fueron a dormir. La hermana estaba en el cuarto, que él tenía un poco de insomnio,
y se quedó en el piso de abajo viendo televisión, ¿verdad? Ya era tarde, eran pasadas las 12, y que de pronto cuando él estaba ahí, normal, no tenía sueño, escucha un grito de la hermana arriba, y de esta hermana particularmente, que él salió corriendo, soplado, sube las gradas, casi se cae, entra al cuarto, ¿verdad? Nadie más se había despertado, él fue como el primero en llegar, y nos dice que cuando él va llegando ahí, en el momento que él corría, empezó a sentir frío, como si estuviera entrando a una cámara fría. Otra vez la misma sensación que él había tenido cuando le había pasado anteriormente, ¿verdad? Todo esto de que escuchó pasos, lo de la puerta y demás, que él no tenía suéter ni nada en el momento, etcétera, porque abajo estaba muy a gusto, y que simplemente sintió como un choque térmico, que el pasillo estaba congelado. Abre la puerta, sentía mucho frío, y que visualiza a su hermana tapada con la cobija, ¿verdad? La cobija de protección, como hacemos mucho, y que la misma figura, negra, alta, que no le puede ver mucha forma, pero que sí ve como un tipo de garras, de nuevo, tratando de tocar a la hermana. De pronto la figura simplemente se esfuma, ¿verdad? Desaparece. La cosa es que ahí aparecen los papás, todos de nuevo, extraños, la tratan de calmar, y que por la noche no pasó nada más, pero que posteriormente, cuando él habló con su hermana, ¿verdad? Le dice que lo que le pasó es que ella escuchó pasos afuera, luego pasos adentro, ¿verdad? Se estaba despertando porque la despertó lo que estaba sucediendo, el ruido, y que en el momento de que él tuvo la figura enfrente, lo único que decidió hacer fue taparse, y que de nuevo el bicho este, que no sabe qué es, simplemente le volvió a decir lo mismo: aquí. Y que ahí fue cuando él ya entró, ¿verdad? Y la figura se esfumó, se desapareció, etcétera, etcétera. Hasta ahí termina la historia. No nos cuenta más qué siguió sucediendo con la casa, con el lugar, pero ya él nos dice en la historia que a partir de ahí fue cuando su familia le empezó a creer un poco más de que esa casa algo tenía, porque ya no era extraño, ¿verdad?, que una de las niñas más pequeñas repitiera exactamente lo que a él le había pasado, cuando los hermanos realmente no sabían mucho la experiencia que él había tenido, porque él se le había contado a sus papás. Está loco en realidad, madre, porque a veces a uno cuando le pasan cosas y le vuelve a pasar a alguien más exactamente en el mismo lugar, usted dice: madre, es que sí, no es que yo estoy loco, es que realmente está sucediendo algo. Y en especial si es un niño, que para qué va a inventar algo así. Y si no conoce también la historia de lo que pasó, madre, está bastante creepy, la verdad. Sí, a mí me deja pensando, obviemos que sea la figura, algo tenía relacionado el cuarto, es lo que yo creo. El espacio. Alguien se murió ahí, lo mismo que hablábamos hace un rato, madre. O alguna situación tenía ese lugar particular, o alguien se mató ahí, uno no sabe. Es que por eso, lo mismo que hablábamos hace un rato, madre, son lugares que uno llega nuevo y no sabe qué pasó específicamente en ese espacio, madre. Exacto. Y lo curioso fue, de nuevo, que se detonó cuando ellos, ¿verdad?, se pasaron y todo, y fue justo la noche de Halloween ahí en esa choza. Qué loco, madre, sí. Está muy, muy loco, madre. Bueno, madre, yo creo que yo tengo una historia ya para ir cerrando el episodio, madre. Dale. Madre, esta historia lo que habla es en Estados Unidos lo que pasó, madre, realmente. Y habla, madre, de la noche de Halloween precisamente. De la persona que la cuenta nos cuenta que esto, madre, sucede en Halloween, y que los adultos en ese momento estaban como planeando sus dulces ahí para darle a los niños, planeando qué van a hacer durante la noche y todo lo demás. Y ella nos cuenta que ya ella era una adolescente. Junto con sus 4 amigos toman la decisión de hacer algo extremo, algo diferente, algo por lo que valiera la pena salir en noche de Halloween. Entonces cuenta de que ellos, mientras los adultos estaban planeando esta noche, ellos deciden planear ir a meterse a una casa que estaba abandonada en el bosque. Que esta casa
Se contaban varias leyendas sobre ella y la más veraz o la que más podían dar credibilidad fue que ahí vivió una familia 30 años antes y que desaparecieron sin dejar rastro. Nada más la casa quedó vacía de un pronto a otro y que al darse cuenta los familiares de estas personas de que no aparecían, que no llamaban, no decían nada, no salían a visitar el pueblo ni nada, mandan a la policía. Cuando la policía llega, están las puertas abiertas y está la casa completamente intacta, simplemente como si ellos hubiesen dejado todo y se fueran, pero no recogieron ropa, no recogieron nada, solo se fueron. Entonces dice que ellos tenían la curiosidad de ir a ver qué pasaba en esa casa, si realmente era así, que estaba todo intacto o que si algo pasaba. Entonces dice que ellos van, se adentran en el bosque, no por el camino principal para que no los vieran, sino por senderos que llegaban hasta la casa, y que cuando iban por el bosque ellos sentían como ese sustillo, pero de adrenalina, de estamos haciendo algo prohibido, algo interesante, vamos a ver qué pasa. Cuando llegan a la casa cuentan que se encuentran con platos que están puestos en la mesa para 4 personas, que estaban los vasos todavía ahí en la mesa, cucharas, todo, que los muebles estaban sin cubrir, nada más era mucho polvo lo que tenían, y que todavía en las paredes de la casa habían fotos de la familia que vivió en ese lugar. Dice que la vara estaba intacta completamente, pero lo que más les sorprendió es que se encontraron un periódico en la mesa abierto completamente, de una fecha que era de más de 30 años. Entonces dice que ellos, curiosos, dijeron, quién sabe quién hizo esto, y lo dejó así nada más. Se pusieron a explorar la casa, anduvieron por todo lado, y uno de los amigos se encontró una puerta a un sótano. Al principio nos cuenta que ellos se sentían como reacios a bajar porque les daba miedillo todavía de que tal vez había algún bicho o algo así en el sótano. Entonces dice que cuando bajan al sótano se encuentran con un montón de cajas, muebles, y lo más curioso es que en el centro había una mesita y había un cuaderno abierto. Dice que el cuaderno ya se veía con las hojas amarillentas por el paso del tiempo, pero que en este cuaderno había muchos garabatos. Pero las únicas palabras que se lograban leer eran unas que decían: esto no termina hasta que todos se van. Entonces ellos se quedan extrañados y se empiezan a preguntar, pero ¿qué no termina hasta que todos se van? ¿Okay? Se ponen a dar vueltitas dentro del sótano y dice que de un pronto a otro empiezan a escuchar golpes secos en la parte de arriba. Tum, tum, tum. Los maes se sorprenden. Qué raro, porque ¿será que alguien más vino? Pero empiezan a escuchar un susurro. Pero dice que era tan fuerte ese susurro que lo escuchaban ellos estando en el sótano, en la segunda planta del lugar. Como si fuese una voz que estuviese hablando fuerte, pero se escuchaba como susurrando, muy extraño, man. Dice que todos ellos estaban calladísimos. Primero por el miedo de que los encontraran ahí metidos en una casa de forma ilegal, y segundo porque no sabían la fuente de dónde venían estos susurros. Ellos iban con lamparitas alumbrándose el camino, y dice que empezaron todas las lámparas a parpadear. Y en ese justo instante uno de los amigos gritó porque vio una sombra que pasó corriendo en el fondo del sótano. Pero no se escucharon pasos, no se escuchó nada, solo se vio la sombra corriendo. Dice que ellos lo que hicieron fue que empezaron a correr hasta la puerta principal, pero cuando llegan a la puerta principal, esa puerta estaba cerrada completamente. Por donde ellos habían ingresado, estaba cerrado. Entonces empezaron a golpear la puerta, a gritar, y hasta que uno de los que estaba como más atrás sintió algo que le estaba como agarrando la pierna, como que le acariciaba la pierna desde abajo. Decidieron romper la ventana, salirse todos por la ventana y correr. Pero lo que dice es que lo raro fue que mientras ellos iban corriendo empezaron a ver figuras
como de personas entre los árboles que corrían, se les cruzaban al frente, los llamaban imitando las voces de ellos 5. Ellos escuchaban que, digamos, por ejemplo, si se llamaba Luis, que la otra chica decía Luis, pero como con un grito desesperado. Dice que ellos siguieron corriendo y corriendo hasta que lograron salir a la carretera principal, y lo que hicieron fue que corrieron directo a la policía. Okay. Ellos les dijeron que era lo que había pasado, que ellos sentían que había alguien ahí que les quería hacer daño. Entonces la policía se va a dar una vuelta con ellos y les dice: ahora sí, muéstrenos qué es lo que pasó. Ellos entran, la casa estaba con la puerta abierta, la ventana estaba intacta completamente, como si ellos no la hubiesen roto. Y dice que cuando entran se van hasta el sótano, y en el sótano normal, y sí, estaba el cuaderno abierto, pero algo que ellos no habían visto era que a la par del cuaderno había un reloj detenido a las 3:17 AM y un par de zapatos viejos con marcas de barro fresco, pero que no coincidían con ninguno de ellos. Dice que el policía se quedó viéndolos con incredulidad, que decía: estos chamacos están locos. Pero a la vez muy preocupado, porque no sabía si lo que estaban viviendo en ese momento era alguien que había entrado a ese lugar y les quiso hacer mucho daño, o si realmente era algo paranormal, porque la ventana ellos juraban haberla quebrado para poder salir, y la ventana estaba completamente intacta. Entonces el policía lo que les dijo fue: por favor, en su vida vuelvan a acercarse a este lugar. Lo que pasó aquí yo lo viví hace más de 30 años y fue muy extraño. No quisiera que nadie más pase por esto. Entonces dice que esta chica nos cuenta que cuando volvieron a casa, todos se fueron a dormir callados. No dijeron más, no hablaron más de la historia, nada más se quedó como una anécdota ahí extraña que de vez en cuando entre ellos comentaban, pero que todos los que vivieron esa historia, cada vez que cae la noche en octubre de Halloween, empiezan a sentir como que los observan, como que los siguen esperando por ahí en la oscuridad, como que los están vigilando. Entonces dice que algunas noches, cuando ella cierra los ojos, puede escuchar todavía el susurro lejano de: esto no termina hasta que todos se van. Lo que nos dice para concluir es que no sabe si realmente en esa casa pasó algo macabro, no sabe si lo que pasó fue paranormal, si fue de alguna otra índole, digamos, de algún otro índole, o si realmente esa casa sigue activa, cobrándose las almas de las personas que van a entrar al lugar. Mae, esa historia me gustó bastante porque yo la puedo ver también desde otro punto de vista. Me recordó mucho, más cuando dijiste que donde sucedió, me recuerda mucho a las películas de slashers, pero cuando les meten un poquito ahí de parte paranormal, de que no solamente son más asesinos súper fuertes, sino que pasan los años y sigue algo como un ciclo, ¿verdad? Entonces me iba haciendo como toda la película en la cabeza, ¿verdad? De que más cuando dijiste el policía también, el policía fue entonces uno de los chamacos que en su momento entró a esa casa. Y por otro lado, en todo lado hay lugares icónicos, no sé si ponerle como adjetivo, que yo creo que pasan las generaciones y la gente sigue diciendo como: es que ahí asustan, sí. Es que esa casa es así, es que esa casa pasó tal cosa, y la gente sigue queriendo ir a ver qué, ¿verdad? Y esa ahora también es Tuanis. Sí, de hecho, súper interesante realmente, porque yo todos los días paso por la casa de Moravia donde esta chica mató a sus padres y a su hermano, ¿verdad? Y de una manera grotesca, y yo siempre que veo que está el portón abierto, porque hace poco vi que una familia estaba ahí viviendo, y yo nada más pensé,
usted tiene un bebé en brazos, mae, no haga esto. Pero siempre que veo esa casa yo digo, mae, esto está raro, me gustaría entrar. Hace un tiempo planeé alquilarla, la verdad. Okay. No supe con quién hablar, la verdad, pero sí me hubiese gustado. Solo por la curiosidad, mae. Sé que no está bien y que tal vez me vayan a juzgar por eso, pero por la curiosidad de ver qué sucede, de ver qué pasa y ver si realmente resisto estar ahí. Sí, mae, es que hay muchas leyendas y es muy curioso de esa casa particular porque yo creo que no hay nadie como que haya salido a la luz, ¿verdad? Conocido, como que haya dicho, mae, sí, yo viví aquí. Esta fue mi historia. Vieras que yo sí conozco personas que me han dicho, mae, por ahí vivió tal persona y no aguantó un mes. Okay. Entonces está como raro. Mae, eso, ya para cerrar ahora sí, eso está como la historia, bueno, no la historia, la foto que les envié ayer. Ah, ok, sí. Que mae, por ahí, no sé si podamos ponerla, la verdad, porque no sé. Pero bueno, la verdad fue que mae, yo estaba haciendo el semáforo en ese lugar, mae, yo he pasado por ahí un montón de veces. La verdad, ayer fue que un compa... ¿Amón o Turnón era, no? Eso es Turnón, creo, todavía. Un compa me pidió el favor de que le hiciera ride. Entonces, mae, lo dejé ahí por la caja. Y yo seguí directo, mae, y cuando llegué a esa cuadra ahí a hacer ese semáforo, viniendo como de Links, digamos. No, Okay. a la cuadra que está antes de Links, bajando hacia la 32. Mae, yo empecé a sentirme observado, pero así observado fuertemente, horrible, mae, que yo decía, mae, ¿esta hora qué será? Cuando vi, estaba el guarda de seguridad dormido, porque el mae estaba todavía como dormitando afuera, la puerta abierta y el mae sentado en una sillilla en el corredor. Entonces digo yo, mae, le voy a tomar una foto para enviársela a Carly que me diga si ella siente algo también. Y mae, se la mando. Y lo que me devolvió fue un montón de caras en las ventanas que yo no había notado cuando yo tomé la foto. Y yo dije, mae, ¿esto qué es? Se las envió a ustedes y Mari misma dijo, mae, si aquí hay una cara, aquí hay otra, esto, lo otro, mae, esto es una cara de una chiquita. Mae, loco, fue una vara rarísima. Yo no vi nada. Bueno, sí, a ver, cuando le hago zoom, hay posibles caras. El escéptico. Posibles caras, pero puede ser reflejos también. Es que loco, mae, no hay bueno, no sé, reflejos, no sé de qué, porque no había nada. Que no, porque se forman como pareidolia. Yo lo pensé, entonces le mandé la foto a Annie y le mandé la foto a Vane. Lo que Annie me dijo, primero me dejó pensando mucho. Me dice, mae, en esa casa efectivamente hay muchas cosas. Porque es una casa muy icónica de San José, es una casa colonial de las más viejas de San José. Yo nunca, mae, le juro que yo he pasado por ahí un montón de veces y ni le había puesto atención. Me dice, ahí sí hay muchas entidades. Y me dice, en esa foto salieron entidades. Okay. Vane me dijo, sí, se siente que hay algo ahí. Y yo, ok. Entonces no fue vara mía nada más, mae. Ok. Sí, mae, como decimos, hoy hemos hablado de casas y de lugares, y sí, hay lugares que Sí. tienen su cosa. Yo particularmente, viendo la foto, porque no le voy a decir que le puse atención, ¿verdad? Mucho cuando la envió porque estaba ocupado en ese momento, pero le hice zoom por aquí y por allá. Yo como, bueno, hay posibles cosas, pero no creo, no sé. Pero bueno, mae, está interesante para cerrar el episodio de hoy, que hablamos Sí. como de cosas de octubre. Gente, gracias a todos por llegar hasta este punto del episodio. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal si están viendo esto en YouTube. Si están en las demás redes sociales también nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en la red social que nos estén viendo también. Falta uno más de octubre, ¿verdad? Sí. Ese que El falta principal. de octubre, el de Halloween, va a estar muy interesante también. Y recuerden que el día de Halloween, aparte de episodio, vamos a tirar un live por ahí bastante tuanis. No sé, mae, ¿algo más para ir cerrando? No, man, nada más agradecerle a todos de verdad por estar acá, por apoyarnos con cada episodio. Y nada más les recuerdo nuevamente que nos sigan en todas las redes sociales y que le compartan a las personas que ustedes creen que les vaya a gustar este podcast, nuestros episodios. Se los vamos a agradecer un montón. Pura vida. Hasta luego. Susurro.